Buenas noches. Vamos a dar comienzo al pleno de sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero de 2015, con arreglo al siguiente orden del día. Primer punto, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior correspondiente a la celebrada el 27 de enero de 2015. Señor Sabariego. Se aprueba. Señor Nieva. Se aprueba el acta. Señor Martín Guitero. Se aprueba. Segundo punto, decretos y resoluciones dictados por alcaldía y concejalías delegadas. Dictaminado por la Comisión de Asistencia, se da cuenta de los dictados entre el 19 de enero de 2015 y el 13 de febrero de 2015. Señor Sabariego. Quedamos enterados. Señor Nieva. Quedamos enterados. Señor Martín Guitero. Quedamos enterados. Pues sin ningún asunto más, pasamos a los asuntos urgentes. Son dos concretamente. El primero de ellos es una moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida en relación con la resolución del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente recaída en el expediente sancionador incoado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Muy bien, señor Sabariego, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues la moción que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida es relativa a la sanción que ha recaído sobre este ayuntamiento como consecuencia del incumplimiento por parte del ayuntamiento de sus funciones de control, policía y vigilancia de los vertidos de aguas residuales al cauce del río Asuer. Ha sido una sanción de 100.000 euros y es una sanción que Izquierda Unida entiende, que es el motivo de esta moción, entiende que no debería de ser sufragada ni pagada por los ciudadanos de Manzanares, sino por el propio equipo de gobierno, que es el responsable directo de haber dado lugar a esta situación. Y nuestra moción, paso a dar lectura de ella para ir centrando tanto a los asistentes como a quien nos pudiera estar viendo. Dice así: el Ayuntamiento de Manzanares acaba de ser fuertemente sancionado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por el episodio de vertidos incontrolados, nocivos y contaminantes ocurrido en la campaña de vendimia del 2013. Esta doble multa, ya que hay una por 23.317 euros para reparar el daño al dominio público hidráulico y otra de 77.725 euros como sanción administrativa por incumplimiento de las condiciones de la autorización de vertidos de la que es titular el Ayuntamiento de Manzanares. Todo el expediente y su resolución definitiva incide en la dejación de funciones y la falta de medida eficaz alguna por parte del Gobierno Municipal de Manzanares para hacer cumplir el Reglamento Municipal de Vertidos vigente desde marzo del 2010. También se remarca en el expediente que a las autoridades competentes no les consta que el Ayuntamiento haya tomado medidas efectivas ni en la campaña del 2013 ni en la campaña del 2014, por lo que la propia instructora sospecha que nunca se han tomado medidas de control para evitar los vertidos sin pretratamiento por parte de determinadas industrias vinícolas de Manzanares y Membrilla. Dicho expediente resalta los riesgos que para la salud de las personas y el medio ambiente han supuesto estos vertidos y que con motivo de los mismos se ha corrido el riesgo de instar al Gobierno para que clausure la actividad de estas industrias, lo que hubiera supuesto, además, un grave daño económico y social a la comarca. Todo lo expuesto hasta ahora no son opiniones del Grupo Municipal de Izquierda Unida, sino que es la mera transcripción de la resolución sancionadora. Queda, por tanto, sacar las pertinentes conclusiones políticas del mismo y que el Pleno de la Corporación tome los acuerdos oportunos para ello. Para el Grupo Municipal de Izquierda Unida, el texto sancionador deja clara varios aspectos. Ha habido una dejación de funciones por parte del equipo de gobierno en cuanto a tomar medidas para el cumplimiento efectivo del reglamento de vertidos. Ha habido una irresponsabilidad absoluta por parte del equipo del gobierno al no promover acciones que hagan cumplir lo legalmente establecido.
Fruto de esta irresponsabilidad se han corrido riesgos para la salud de las personas, posibles filtraciones contaminantes a las aguas subterráneas y, por ende, al acuífero 23. Y un riesgo indirecto de posible clausura y precintado de las bodegas afectadas. Por último, sido la resolución, ha habido una multa por un importe total superior a los 101.000 euros y con la amenaza de otra posible multa superior por los vertidos de la campaña del 2014. Todo ello del dinero público del pueblo de Manzanares. Señores y señoras del equipo de gobierno, ustedes fueron avisados con tiempo por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para que tomaran medidas en la campaña del 2013. Y este Grupo Municipal de Izquierda Unida también les avisó en pleno de junio del 2014 de la obligación de hacer cumplir dicho reglamento de vertidos. Sin embargo, ustedes han obrado desde la inacción y desde la soberbia, como vimos en su ausencia de respuesta, señor Gaitero, a la interpelación presentada por este Grupo Municipal de Izquierda Unida en el pleno de noviembre pasado. Este Grupo Municipal de Izquierda Unida considera que las arcas municipales y el pueblo de Manzanares no pueden sufrir las consecuencias de su falta de diligencia y responsabilidad en la acción de gobierno. Ustedes mismos se fijaron unos buenos salarios aduciendo su capacidad que quedaría demostrada a lo largo de la legislatura. Y ahora nos encontramos con esta multa. Respecto a las obligaciones de este ayuntamiento sobre el control de vertidos a la red de saneamiento, desde este grupo municipal consideramos que el actual reglamento es una herramienta suficiente y, en todo caso, deberá ser, tras la instrucción de los expedientes y si estos contuviera alguna deficiencia, cuándo sería el momento de la subsanación, pero no alegarse la falta de capacidad del reglamento, como aduce el equipo de gobierno, y encima no tomar ninguna iniciativa para su adecuación. En definitiva, por todo lo expuesto en el expediente de resolución emitido desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida proponemos al Pleno que tome los siguientes acuerdos. Primero, acordar que las sanciones económicas al Ayuntamiento de Manzanares por los vertidos ocurridos en la campaña de vendimia del 2013 sean asumidas por los miembros del equipo de gobierno de Manzanares, ya que ha sido una dejación de funciones la causa de esta sanción y que no debe ser a costa de la hacienda local. Segundo, con los datos oficiales en cuanto a incumplimiento del reglamento de vertidos, iniciar los correspondientes expedientes sancionadores a las empresas que han sobrepasado los límites de vertido legalmente establecidos para que asuman su parte de responsabilidad en este asunto. Como he dicho, este ayuntamiento tiene la responsabilidad del control de vertidos desde hace muchísimo tiempo. Tiene una ordenanza de vertidos que es la que le habilita al señor alcalde para imponer las sanciones que correspondan a todas las empresas que incumplan con su obligación de tener un sistema de predepuración antes de verter las aguas residuales a la depuradora. Con lo cual, tienen las herramientas necesarias y suficientes para que esta situación no se hubiera dado. Con el agravante de que la Confederación ya les avisó antes de la campaña de vendimia del 2013 para que obligaran, dispusieran, informaran o abrieran el expediente correspondiente a las empresas que estaban sin su sistema de predepuración. Con lo cual, ustedes tenían una información más que suficiente. Por otro lado, la acción del Gobierno ha sido nula, como bien queda reflejado en el expediente de la Confederación Hidrográfica. Les avisaron que iban a venir a tomar muestras.
Esas muestras se tomaron tanto por la Confederación como por el Seprona. Muestras, como era de esperar, pues dieron unos niveles muy por encima de los permitidos para esas aguas depuradas. Con lo cual, la Confederación, en un uso de sus atribuciones, abrió un expediente sancionador, evidentemente. A ese expediente sancionador, este ayuntamiento, reconociendo esos vertidos, pues, ¿cuáles fueron sus alegaciones? Pues, primero, el 7 de marzo, en las alegaciones al pliego de cargos, se echa la responsabilidad en exclusiva a las empresas productoras de vino, alegando además que era una excepcional campaña en cuanto al volumen de la producción. Y además, porque hubo una avería en la depuradora. Todo menos reconocer su falta de acción ante lo que ya se conocía. Sus segundas alegaciones pues vuelven a echar la culpa a la Confederación del Guadiana, que había hecho dejación de sus funciones sancionadoras, cuando la primera administración que tenía que haber ejercido esas acciones sancionadoras había sido el equipo de gobierno. Y ya en unas terceras alegaciones, por cierto, fuera de plazo, dicen que no se debe de exonerar de responsabilidad a la Agencia de Agua de Castilla-La Mancha. O sea, buscaban otro responsable. Incluso llegan a decir en sus alegaciones que esta agencia tiene una responsabilidad por culpa invigilando. Por lo tanto, es responsable del vertido. Y se quedan tan tranquilos. O sea, culpan a la agencia del trabajo que ellos no estaban haciendo. Por lo tanto, señores del equipo de gobierno, creo que queda más que demostrado que ha habido una dejación de su responsabilidad. No se ha aplicado la ordenanza correspondiente. No ha ejercido el señor alcalde sus funciones sancionadoras, que las tiene reconocidas en la ordenanza. Y ahora nos encontramos con que lo último que se nos ocurre para salir del paso, en rueda de prensa, el señor Gaitero, es decir, que bueno, que vamos a recurrir primero al contencioso, al administrativo y después al contencioso, o algo así. Primero a una instancia y después a otra. Quiere decir que si el Ministerio nos ha sancionado con unas pruebas que están ahí, que son irrefutables, con unos análisis que son irrefutables y con unos hechos en el tiempo en los cuales se demuestra que este equipo de gobierno conocía la situación en la que se encontraban esas empresas, ahora vamos a recurrir. El recurso, no les quepa más duda, que solo servirá para alargarlo en el tiempo, llegar a las elecciones sin reconocer que ha sido un error, un fallo, una equivocación o una dejación de funciones por parte del concejal de Medio Ambiente, y simplemente alargarlo en el tiempo para que el equipo de gobierno que venga pues haga frente al pago y tenga que hacer frente a esa dejación de funciones que ha hecho este equipo de gobierno, que es meter en cintura o poner en su sitio, obligar a esas empresas a que se pongan conforme a ley, que es lo que está estipulado. Con lo cual, todos los manzanareños y manzanareñas tienen que tener claro que a este ayuntamiento no se le ha impuesto una sanción injusta y desproporcionada, como ha dicho el señor Gaitero en rueda de prensa. Lógicamente, en una rueda de prensa, en un atril del poder, donde nadie le puede refutar esas afirmaciones. Pero aquí, en pleno, sí se las podemos refutar. Se las podemos refutar, señor Gaitero, porque no es una sanción injusta, puesto que este ayuntamiento de Manzanares es el titular de la autorización de vertidos de aguas residuales. O sea, es el que tiene que vigilar porque las empresas e incluso el Ayuntamiento de Membrilla cumplan con la legislación vigente. Esa es su obligación. Sí, señor. Sí, señor.
El Ayuntamiento de Membrilla es un interesado y el titular son ustedes, son los que le tienen que obligar de alguna manera y si no sancionarle si las empresas de su pueblo no están conforme a la normativa. Es un interesado, no es el titular. Por lo tanto, no es injusta la sanción. Tienen una ordenanza municipal a la que recurrir desde el 2010 y no han hecho uso de ella. Por lo tanto, tampoco es injusta la sanción. Tiene la potestad sancionadora al tener esa titularidad. Y, por lo tanto, esa potestad sancionadora tenían que haberla ejercido tanto a las 4 bodegas incumplidoras como al Ayuntamiento de Membrilla, puesto que la misma autoridad que incoa el expediente dice que no le consta que se hayan tomado medidas para evitarlo, con lo cual los únicos responsables que hay aquí son el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Manzanares. Y es desproporcionada. No es desproporcionada. Este ayuntamiento era consciente y, de hecho, en las alegaciones reconocen que es consciente y conocedor de la situación en la que se encontraban las empresas. Este vertido, también lo dice el expediente, ha supuesto riesgos para la salud de las personas y el medio ambiente. Vaya concluyendo, pues si se le acabó el discurso, repetir el mismo discurso no Estoy tiene sentido. intentando No, sí lo es. dar Intentando repetir y repetir lo a la mismo. rueda de prensa del No señor tiene usted más Gaitero discurso, le ruego lo que vaya nosotros concluyendo. entendemos que no es ni injusto ni desproporcionado. Sí, le damos la rueda de prensa otra vez. Continúo diciendo que no es desproporcionado porque se ha puesto en riesgo la salud de las personas y el medio ambiente. Se ha creado un grave problema para el cauce y las aguas superficiales. Ha habido un claro potencial de contaminación de las aguas subterráneas. Se ha puesto en riesgo las poblaciones piscícolas. Y además, tienen agravantes, que es el conocimiento de los hechos y que estamos en una zona sensible con las tablas de Daimiel. Dice que la sanción es desproporcionada también, ya se lo explican en el expediente. Es una sanción, en una sanción pecuniaria, deben de prever que la infracción no sea más beneficiosa que el cumplimiento de la norma. O sea, que no les salga a las empresas más barato pagar una multa que hacer las instalaciones que tienen que hacer. Por eso, la elevación de la multa de 50.000 a 74.000 euros. Por lo tanto, señor Gaitero, por muchas ruedas de prensa que usted dé y por mucho que quiera confundir a la ciudadanía de Manzanares, nosotros entendemos que no es una sanción injusta porque se la merecen y no es una sanción desproporcionada porque han puesto en peligro muchas cosas en este pueblo, tanto para la salud de las personas como para incluso el seguir funcionando o para la producción de estas propias empresas, porque entendemos que no le han hecho ningún favor precisamente porque ha corrido un serio riesgo de que se parara la producción en plena campaña. Y eso sí que habría sido una pérdida para esas empresas. Por lo tanto, señor Gaitero, nosotros no sabemos si usted ha actuado por dejadez, ha actuado por miedo o ha actuado por complacencia. Cualquiera de esas tres causas le llevan a una dejación de sus funciones. Por lo tanto, nos reiteramos en pedir que este Pleno acuerde que esta sanción sea asumida por los miembros del equipo de gobierno y no por los ciudadanos de Manzanares, que lo que han sido en el fondo es simplemente perjudicados. Y ahora les tocará a cada hogar de Manzanares poner 20 euros para pagar una sanción porque el señor concejal de Medio Ambiente no ha hecho su trabajo. Nada más. Muchas gracias. Muy bien, señor Nieva. Estamos en la declaración de urgencia. Imagino que el equipo de gobierno la va a declarar porque es un asunto que merece, sin ninguna duda, desde nuestro punto de vista, no solo el tratamiento suficiente, sino que, cuando menos, 2 turnos para cada uno de los grupos. Porque, independientemente de las posiciones, lo que sí está claro es que es un asunto extremadamente grave. Se puede analizar desde muchos puntos de vista, pero si empezamos por el final,
al Ayuntamiento de Manzanares se le ha impuesto una sanción de 100.000 euros en un expediente. Por la misma causa y motivo hay otro expediente más abierto y que sin ninguna duda también va a venir con una sanción ya más importante, porque estamos hablando de la reiteración que se considerará sin duda agravante. Eso lo sabemos los portavoces y lo sabe el equipo de gobierno. La forma en que hemos manejado esto, pues como otras cosas de la vida política, depende de cada uno. La coherencia en política cada vez es más escasa. A veces no hacemos lo mismo cuando estamos en el gobierno que cuando estamos en la oposición. Hoy creo, señor alcalde, y se lo digo como siempre, con el máximo respeto, pero también con el máximo rigor, el que les ha faltado a ustedes a la hora de aplicar la ley en el tema del expediente, en palabras del propio concejal de Medio Ambiente, que sin duda se va a comer la totalidad de la responsabilidad política. Yo creo que el alcalde la debería compartir, igual que la compartió en su momento, cuando se hizo una campaña en los previos a las elecciones del 2011, por un tema como fue el del vertedero. En el tema del vertedero, el Partido Popular de Manzanares hizo causa y campaña. Se dieron ruedas de prensa, las dio el señor Martín Gaitero, porque al Ayuntamiento de Manzanares se le multó con 1.200 euros. Con 1.200 euros. El señor Martín Gaitero y todo el Partido Popular hablaba de un vertedero que era una auténtica situación tercermundista. Y también hablaban de peligro grave para la salud de las personas, algo que en absoluto estaba documentado. En absoluto estaba documentado. No había ni siquiera un expediente abierto al respecto. Por tanto, la coherencia o se tiene o no se tiene. Yo no creo que sea una de las cosas que se adquieran en política con el tiempo. En este caso, el equipo de gobierno lo que ha hecho, desde el punto de vista de este grupo, ha sido, desde los previos a la vendimia de 2013, cuando ya se nos advierte de la realidad a la que vamos abocado, lo que se ha hecho es la inacción. Confiar en no se sabe muy bien qué. No se sabe muy bien qué. Entonces, a partir de la situación real de que el expediente ya se concluye con una sanción altísima, si 1.200 euros de aquella ocasión del vertedero dieron para aquello, pues imaginen en esta situación lo que daría. El Partido Popular pidió un pleno extraordinario. Pidió un pleno extraordinario, no solo para debatir la situación de ese vertedero, sino para pedir su cierre y clausura. Algo que se hizo con los votos del Partido Popular. Algo que se hizo. Porque era un vertedero no autorizado, por no disponer de los permisos y las autorizaciones correspondientes. Y que pudiendo, no estaba por supuesto documentado, un grave peligro para la salud pública y para el medio ambiente, en palabras de la entonces portavoz, señora Serna, la misma que dijo que le daba igual si en otros ayuntamientos del Partido Popular los vertederos tampoco tenían ningún tipo de legalización, porque había un documento del Gobierno de España que decía que más del 65% de los vertederos, ojo, estamos hablando de vertederos, de residuos de las demoliciones y de residuos de la construcción. No estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del tipo de residuo. El mismo señor alcalde tampoco pudo resistir la tentación y también hizo un artículo en el que decía que rectificar es de sabios, pero que los socialistas acertábamos cuando rectificábamos. Yo creo que ustedes ni cuando rectifican aciertan, por lo menos en esta situación. El alcalde dijo que nos habían sancionado solo con 1.200 euros y nos habían puesto un precio de amigos. Pues ¿qué precio le han puesto a ustedes por la sanción?
Si a nosotros, mejor dicho, si al ayuntamiento se le sancionó con 1.200 euros y usted calificó aquello como una cuestión entre amigos, ¿qué significa que nos hayan sancionado con 100.000 euros y que haya otro expediente abierto? Que nos van a sancionar con una cifra mayor. El señor Martín Gaitero lo podrá reconocer porque es quien más sabe probablemente de eso. Por tanto, la situación no puede ser más grave. ¿Algún tipo de responsabilidad habrá? ¿O con coger recursos públicos y irnos a los juzgados a ver si esto dentro de X tiempo se resuelve, o mejor dicho, cuando salga haya pasado la marea, ahí se queda todo resuelto? En realidad, de esto hemos hablado en 2 ocasiones. La primera, cuando se sabía que teníamos el expediente, pero cuando no sabíamos cuál iba a ser el resultado. Y sí es verdad que en un pleno el señor Martín Gaitero creo que pecó en cierta medida, si no de soberbia, sí cuando menos de querer echar tierra sobre todo y las culpas para los demás. Un poco parecido a lo que sucedió ayer en la rueda de prensa, que por supuesto la respeto, pero no la entiendo. No entiendo una rueda de prensa donde prácticamente la única frase que nos cuadra un poco es la de que nos ha faltado rigor. Bueno, eso cuando menos es también poco. No nos ha faltado rigor, nos ha faltado todo tipo de seriedad a la hora de trabajar. Porque ustedes esto no solo lo sabían, lo que no sabemos es en qué confiaban, en qué esperaban. A ver si se resolvía solo, o a ver si, como estamos hablando de que nuestro gobierno tiene otro tipo de... ¿Qué creían que iba a pasar? ¿Que se iba a quedar en nada el expediente? Por tanto, la coherencia creo que en este caso era imprescindible, y si la comparamos con lo que sucedió entonces, no la han tenido. Entonces no resistieron la tentación de castigar al equipo de gobierno que había entonces por el tema de aquel vertedero, y ahora, sin embargo, en algo muchísimo más grave, porque sí que está documentado el daño al dominio público. Si no estuviera documentado, señor Martín Gaitero, como dijo usted ayer, dice, no se ha acreditado el perjuicio al medio ambiente. Hombre, si no estuviera documentado, que lo pone en el expediente, el perjuicio y el daño al dominio público, pues no nos habrían sancionado. Por tanto, no conviene actuar de diferente forma cuando estamos en la oposición y cuando estamos en el gobierno. Hemos sido los últimos en sacar el revólver como los buenos pistoleros. No ha resistido la tentación, otros, de decir, yo soy el primero que dice las cosas para así tener ya los argumentos. No, aquí ya va a haber tiempo. Va a haber tiempo, y probablemente este asunto requiera algún tipo de responsabilidad política que sin duda estamos convencidos de que la va a tener. Ya digo que pidieron un pleno extraordinario y hicieron causa de aquel asunto. Por tanto, en este punto creemos que las declaraciones que se hicieron entonces siguen valiendo para ahora. Si decíamos que estamos siendo responsables en la defensa de la salud pública, pues sean responsables en la defensa de la salud pública. Si decían que se tienen que asumir responsabilidades políticas, asuman responsabilidades políticas. Claro. Ahora hay que mirar los intereses de la economía social, claro, siempre. Entonces también. Los intereses de las empresas constructoras, los intereses de las empresas de promoción, no pensaron en ello. Solo pensaron que al vertedero le faltaban unos documentos, que ni siquiera había un expediente, ¿eh? Pero habrá que cumplir la ley, porque es que este país y el sistema político que tenemos se rige por criterios de legalidad, no por otros. No por otros. Cuando ustedes decían que se clausure de manera inmediata, no les preocupó nada más. Por tanto, lo que sí admite el señor Martín Gaitero
hecho que es, en todo caso, incuestionable, es que no se ha sido riguroso como debían haber sido en el cumplimiento de la ley. Si ya se reconoce, ¿cuál es el siguiente paso? Decir que lo que vamos a hacer es irnos a los juzgados a ver si allí conseguimos arreglar la situación. ¿Vamos a hacer recurso en primera instancia? Sencillamente, en nombre de este grupo, consideramos que es un grave error. Lo que hay que hacer es asumir la responsabilidad. En este sentido, se destaca que desde un principio no se impusieron sanciones porque podrían haber ocasionado el cierre de las empresas. O sea, estamos reconociendo directamente por qué no se actuó. Estamos reconociendo directamente por qué no se actuó. Si se reconoce, habrá que reconocer también la falta. Y si se reconoce la falta, habrá que asumir alguna responsabilidad. O no pasa nada y seguimos hacia adelante. Y cuando venga el otro expediente, lo recurrimos también. Y ya veremos cuándo esto al final concluye y en qué concluye. Pero a día de hoy creemos que es más serio. Dice el señor Martín Gaitero, con buen criterio. Lo que pasa es que cuando decimos blanco y negro al mismo tiempo, corremos un riesgo. Que una de las dos veces no estamos diciendo la verdad. Lo pone en las alegaciones, en la página 7. En la página 7 se dice que esta situación es excepcional, producto de una campaña anormal en el que se batieron todos los récords de producción y en la que se trabajó a marchas forzadas debido a las condiciones meteorológicas. Eso es cierto. Luego, si es un hecho puntual y excepcional del año 2013, no se puede decir que previamente otras instituciones o administraciones no habían hecho nada. Si no tenían nada que hacer. Si el hecho se produce en la vendimia de 2013. ¿Qué necesidad tenemos de decir que otros también previamente habían tenido inacción? Que suponiendo que fuese así, que no es el caso, para nada corresponde a la verdad. El hecho es que es la campaña de 2013 la que produce la contaminación, tal y como queda demostrado. Pero también es cierto que previamente se nos advierte y se nos dice que se tomen medidas. No se impusieron sanciones para no ocasionar el cierre de las empresas. Y ahora sí, ya en este punto nos desborda la situación, tenemos que empezar a mirar para donde sea y ahora ya hablamos incluso de la modificación del reglamento de vertidos. Nos impusieron sanciones y ahora vamos a ver cómo conseguimos que no se nos mire a nosotros y culpabilizamos a quien haga falta, a las empresas y a quien sea. Si eso ya lo podíamos haber hecho. Ya lo podíamos haber hecho. Y eso de que el reglamento de vertidos que había no servía para eso, pues han tenido ustedes casi 4 años. Porque sí modificaron, sin embargo, otros reglamentos u otras ordenanzas fiscales y de otro tipo. Y además de que el expediente ya nos advertía para la campaña de vendimia del 2013, en la del 2014 sucede lo mismo. Porque, claro, no actuamos y no se actuó. Sucede lo mismo. Luego estamos en 20 meses desde que se nos advierte y desde que se nos dice lo que iba a suceder. Cerca de 20 meses. Y ya la pregunta de verdad es, ¿qué creían que iba a pasar? ¿Creían que esto se iba a quedar en nada porque somos nosotros? A lo mejor, señor alcalde, es que tampoco tenemos tan claro a dónde podemos llamar o a quién podemos recurrir. Se lo digo en defensa de los intereses de este pueblo. Que nos ha sancionado el Ministerio de Agricultura,
que nos ha advertido la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que las instrucciones las han hecho los técnicos responsables que tienen que hacer este tipo de instrucciones. Pero si creían de verdad que se iba a quedar en nada, yo no les entiendo. No les entiendo. Y tampoco entiendo si por el contrario creían, como el señor Martín Gaitero nos reconoció, que nos iban a sancionar, que nos pasen 2 vendimias consecutivas. Porque si tenemos claro que nos ha pasado en la del 13, ¿quién en todo Castilla-La Mancha no sabía que en el 2014 iba a haber también una superproducción? Ustedes desde luego sí que lo sabían, porque es un asunto que se ha debatido aquí. Yo creo que estamos un poco en el ámbito de la excusa. Yo creía, como el niño que le pillan haciendo una cosa mal, yo creía, parecía, me dijeron. Estamos en el ámbito de la excusa. Que la campaña es una superproducción, si eso sí, pero se sabía. No se tomaron medidas. ¿Quién no lo sabía? ¿Qué hicieron? ¿Y la del 14? Que la sanción es injusta. Bueno, eso es un criterio. Un criterio. ¿No es justo que me hayan sancionado? Pues claro, como que no es justo. Es mejor que no me hubieran sancionado. Pero eso está ahí. Y es una cuestión de legalidad, no de justicia. Sin embargo, Membrilla, el Ayuntamiento de Membrilla, corresponsable supuestamente, pues resulta que el Ayuntamiento de Membrilla queda exento, exonerado de toda responsabilidad. Él, así de sencillo, viene también en el documento. Por tanto, la situación en este primer turno, porque estoy seguro, señor alcalde, que vamos a tener más, hay otra parte que no podemos entender, señor Martín Gaitero, y es que dice usted mismo, conocida la situación, ninguna administración tomó cartas en el asunto antes del 2013, ya se lo he dicho. Si es que usted por un lado dice que es una situación puntual, única del 2013 y también del 14, y por otro lado dice que no se tomaron medidas antes. Pues sí que se tomaron, y se lo contaré ahora después. Y también dice que este equipo de gobierno se puso a trabajar en el asunto nada más llegar. Pues no lo podemos entender. ¿Pero de qué está hablando de que se pusieron a trabajar sobre este asunto? Y de que estamos cerca de resolver el problema. Bueno, entonces acabemos. Si estamos cerca de resolver el problema, ¿a cuál se refiere? ¿Estamos cerca de resolver qué problema? ¿El del expediente? No. ¿El del 2014? Tampoco. No sé a qué se refiere con que estamos cerca de resolver el problema. O tal vez se refiere a que lo que piensa hacer es modificar el reglamento de vertidos que ya existe y que nada demuestra que no haya podido ser utilizado para este asunto, para hacer un reglamento puramente sancionador y pretender que la sanción que nos han impuesto la pague no sé quién, suponiendo que eso se puede hacer con carácter retroactivo, cosa que este concejal duda. Por tanto, hay demasiadas incongruencias y la sanción es injusta y desproporcionada. Pues lo único que falta es eso, excusas, excusas, más excusas. El Ayuntamiento de Membrilla, ¿por qué no se preguntan por qué? ¿Por qué no se preguntan por qué? Que estaba metido en el expediente sancionador como corresponsable, ¿cómo no? ¿O creen que estas cosas suceden por casualidad? Piénsenlo. A lo mejor es que hay quien sabe hacer las cosas y quien no. Más excusas. Hubo una rotura en una válvula del filtro verde que ocasionó la fuga y el escape de agua sin depurar. O sea, quiere decirse que además de la superproducción del año 2013, también falló el sistema de depuración de la estación depuradora. También nos podemos preguntar por qué. Porque el señor Martín Gaitero también lo ha dicho en alguna ocasión y es cierto, desde luego. El tema es que algo que no ha sucedido en todo Eurasia también sucedió entre Manzanares y Membrilla en el año 2012. Y es que teniendo una estación depuradora conjunta y teniendo que hacer una concesión del servicio, que normalmente veníamos haciéndola para 2 años más 2, tuvieron la ocurrencia
de adjudicar ese servicio para cerca de 14 años. Sin miedo, hasta el 31 de diciembre del año 2025. Les advertimos de que aquello no era un buen sistema para conceder un servicio. Porque también es evidente que las empresas funcionan mejor en el corto plazo. Si usted adjudica un servicio para ese número de años, podría pasar lo que definitivamente pasó. Pero ese hecho histórico no es que se adjudicase el servicio de la estación depuradora para 14 años casi, o 13 años. Es que el Ayuntamiento de Manzanares se lo adjudica a una empresa y el Ayuntamiento de Membrilla se lo adjudica a otra. Algo que sinceramente creo que no ha sucedido nunca. Si tenemos un servicio conjunto y tenemos un servicio en el que somos partícipes los dos ayuntamientos, ¿cómo es posible que lo adjudiquemos a dos empresas distintas? Aquel asunto, que coleará, porque está en toda la fase judicial, dado que son empresas grandes, conllevaba también otra situación, y es pues que la empresa Acciona, en este caso, había propuesto unas mejoras en la instalación necesarias para que el sistema de depuración funcionase. Como esa situación está sin resolver, porque no se sabe en qué va a quedar, pues entonces la empresa no ha hecho las obras de reforma necesarias. Por tanto, en cuanto vino el primer pico de agua sin depurar, pues también tuvimos otro problema. Se estropeó la válvula. Pues si se estropeó la válvula, otra excusa, desde luego, que también conllevaría y llevaría que este equipo de gobierno hubiera tomado alguna decisión. Lo que no se ha tomado es ninguna decisión. Por tanto, en este primer turno, y para ir finalizando, la parte del expediente está clara. Tenemos 100.000 euros. No sabemos ni tenemos garantía de qué va a significar si vamos a contencioso, ni cuánto nos va a costar. Luego, entonces, habremos de tener mucho cuidado con las decisiones que se tomen. Como le decía, el Ayuntamiento de Membrilla, felizmente para ellos, cosa que no entendemos, se queda exonerado de responsabilidad. No lo podemos entender. Hay otro expediente en marcha. Va a tener una cuantía de sanción mayor que la que tenemos. Si nos han metido 100.000, nos van a meter 200.000. ¿Verdad, señor Martín Gaitero? Señor alcalde, hablo con palabras de su portavoz. Lo mejor para este ayuntamiento, sinceramente, es que ustedes, de verdad, ustedes asuman la responsabilidad, la política. Este grupo no entiende de otra. En cuanto al reglamento de vertidos, ¿ahora lo van a modificar? ¿Por qué? ¿Quién ha dicho que ese reglamento que se modificó en el año 2010 ahora ya no sirve? El Partido Popular de este ayuntamiento, con personas que se sientan en este salón, votó en contra. Y votó en contra porque decían que en esa modificación se toleraba un nivel de vertido mayor que en la anterior situación. Y se hacía un reproche sobre eso. El único reproche es que la estación depuradora tiene capacidad, y la ha tenido siempre, para absorber y depurar todo el agua de una población de 70.000 personas. Mucho más del doble de la que tenemos. Bueno, y al ritmo que vamos en pérdida de población, señor Antonio López de la Manzanara, podremos llegar a... El mismo porcentaje que en España, en la región. De hecho, Montellano, por ejemplo, creo que pierde un diputado por la bajada de población que está teniendo. Pero nada que ver con los 22.000 a los que usted nos iba a llevar. No, ni los 50 que iba a llevar ni a los 23.000. No. Nada que ver con los 22.000 ni a los 23.000. No, pero, señor alcalde, sí es un poco también para ir centrando el hilo. Por eso le decía... Silencio, por favor. Gracias. Ahora vamos a modificar, cuando faltan 2 meses para que termine la legislatura, un reglamento que lo han tenido ahí 3 años y medio. ¿Y quién dice que no sirve? ¿Ahora no sirve? Deberían decir qué idea tienen ustedes para que sirva, porque claro, la decisión es a partir de la sanción. Pues no, con ese reglamento, señores del equipo de gobierno, también se podían haber tomado decisiones. Es más,
con la ley que regula el ciclo integral del agua de Castilla-La Mancha, en su última modificación dice que los reglamentos deben ser modificados y establece claramente en su disposición final que hay un año para modificar dichos reglamentos. Y en el artículo 25, que también se regula y se modifica, habla del contenido mínimo de las normas reguladoras del servicio de depuración. Y todo eso, básicamente, menos el régimen sancionador, que no sé cuál quieren ustedes implantar, básicamente está en el reglamento que nosotros aprobamos con el voto en contra del Partido Popular hace mucho tiempo. Pero también es preocupante pensar que van a modificar el reglamento a partir de un hecho, porque no vaya a ser que modifiquemos entonces el reglamento para el hecho y no con carácter general. En este primer turno, señor alcalde, vamos a declarar la urgencia de la moción. Esperemos también que el equipo de gobierno lo haga. Creemos que en un pleno como este, que no tenía asuntos por parte del Gobierno, creemos que se puede seguir debatiendo el asunto y, por tanto, nosotros declaramos la urgencia. Muy bien, señor Martín Guitero, tiene la palabra. Muy bien, buenas noches. Pues voy a comenzar contestando muy brevemente al señor Nieva y luego al contenido de la moción de Izquierda Unida. Para empezar, señor Nieva, pues evidentemente, como usted dice, en sus palabras, ha tardado en sacar el revólver, al final lo ha sacado, y yo esperaba que no lo sacara por una cuestión, y es que usted ha sido concejal de Medio Ambiente. Como ha sido concejal de Medio Ambiente don Félix Cano, presidente todavía hoy de la cooperativa. Y resulta que la situación en la que nos encontramos, si bien antes no produjo consecuencias, es la misma. La cooperativa acaba de celebrar su 60 aniversario, 60 años sin depuradora, hasta ahora. Hasta ahora. Y las bodegas que han estado, bodegas u otras empresas, vertiendo a la red de alcantarillado municipal sin autorización, lo han estado haciendo durante los 28 años que han gobernado ustedes aquí. Entonces, la misma responsabilidad tiene usted que pueda tener yo y la que ha tenido su compañero el señor Félix Cano. Eso le debería llevar a ser un poquito más prudente en sus apreciaciones, porque a veces nos tenemos que enfrentar a realidades que son difíciles de abordar. Cuando hablamos de falta de rigor, que ha sido el titular que ha sacado el Lanza, aquí su corresponsal pues está tomando nota y seguramente mañana también sacará otro titular brillante de este pleno, pues esa expresión de no hemos sido todos los rigurosos que podíamos haber sido, claro, es que el ser riguroso en ese tema podría haber supuesto tomar posesión en el mes de junio de 2011 este equipo de gobierno y cerrar las bodegas o todas aquellas empresas que no contaban con autorización de vertido. Es decir, después de tomar la decisión de suprimir la traca de la feria, podíamos haber tomado la decisión, con la ley en la mano, de haber cerrado la actividad de todas las empresas que no cuenten con actividad de vertidos. ¿Es ese el rigor que ustedes esperaban? ¿Es esa la decisión que hubieran tomado ustedes en nuestro lugar? Y si es así, ¿por qué no lo han hecho antes? Dije al final de la rueda de prensa que es más fácil ver los toros desde la barrera que estar toreando. Cuando hay que enfrentarse a decisiones como esa, pues hay que sopesar muchísimos factores. Habla también de reiteración de la infracción de cara a 2014. Mire usted, habrá reiteración cuando sea firme la infracción y la sanción primera. En tanto no sea firme, no se puede hablar jurídica y administrativamente de reiteración. ¿Niega usted que no se abriera expediente con el vertedero? Por supuesto que se abrió expediente. Si usted reconoce que concluyó con una multa ridícula, pero una multa. ¿O la Junta de Comunidades pone sanciones sin abrir expediente? ¿Sabe usted que no es verdad eso? Por supuesto que hubo un expediente, aunque se saldara con ese precio de amigo, porque así lo hemos llamado, en esa multa que se les impuso a ustedes por el vertedero ilegal. Dice usted que he negado yo los daños. No, yo lo que matizo es que se ha producido un daño a la calidad de las aguas del río Azuer, pero que no ha habido daños a la flora y a la fauna. Eso es lo que dije y eso lo puede comprobar cualquiera que pueda ver el vídeo, mis declaraciones de la rueda de prensa de ayer.
Que hemos tenido 4 años para modificar el reglamento. Pues sí, hemos tenido 4 años de trabajar en tantísimas cosas como ustedes han dejado pues a medio hacer, o mal cerradas, o hechas en falso. Una de ellas es el reglamento de vertidos. Evidentemente se podía haber hecho antes. Pues sí, se podía haber hecho antes, pero se va a hacer ahora. Habla de avería en la depuradora. Vamos a ver, la avería de la depuradora a la que hacemos referencia en una fecha concreta de octubre de 2013 fue una rotura en una válvula del filtro verde, no propiamente en la depuradora, que produjo una fuga del agua que hay en el filtro verde directamente al río y que fue la que llamó la atención del Seprona, que vino corriendo a ver qué pasaba y que estaba reparada al día siguiente. Es decir, a ver si vamos a ser responsables hasta del terremoto de ayer. Se detecta un fallo, viene corriendo el Seprona, se toman las medidas y al día siguiente está ese fallo arreglado. Y en cuanto a las mejoras del pliego de la estación depuradora, pues evidentemente son mejoras que van a venir bien, pero la depuradora fuera de la vendimia está funcionando razonablemente bien y no da problemas. Las mejoras son buenas, será más eficiente, estará puesta al día, se renovará maquinaria, pero no quiere decir que sean imprescindibles en régimen normal si todas las empresas contaran, como ya cuentan ahora, con esas instalaciones de pretratamiento a las que les obliga la normativa. No voy a entrar mucho en el tema del Ayuntamiento de Membrilla. Creo que no se le escapa a nadie que el Ayuntamiento de Manzanares no tiene jurisdicción, no tiene competencia en el término de Membrilla. Es una cosa que también queda patente a lo largo de toda la instrucción del expediente, solo que al final el funcionario que resuelve pues dice que no, que agarrándose a que el titular de la autorización de vertidos es el Ayuntamiento de Manzanares, pues que toda la responsabilidad es nuestra. Eso nos situaría en una situación muy complicada, es decir, nosotros seríamos sancionados por cosas que se están en otro municipio que no podemos controlar. Podríamos impedir el vertido, podríamos poner una llave, cerrar la válvula de la alcantarilla que viene de Membrilla a nuestra depuradora. Pues no lo sé, ya se le ocurrió a la empresa suministradora de agua potable a Membrilla, ya se le ocurrió que les iba a cortar el suministro. Y dijo un juez que no, que de ninguna manera. Entonces, no digan pues bobadas, cosas que no se pueden hacer, y vamos a intentar centrarnos en el tema, porque efectivamente estamos hablando de un problema grave. O sea, eso a nadie se le escapa. Lo que se puede esperar de los representantes políticos es que cuando las sanciones al Ayuntamiento de Manzanares trabajemos todos en la misma dirección para intentar minimizar los efectos de esa sanción e intentar solucionar una solución que, como digo, pues estamos ya cerca de tener absolutamente controlada. Si ustedes se van a dedicar a rebatir las alegaciones que vamos haciendo y las que vamos a hacer en el futuro, pues la ayuda va a ser fenomenal. O sea, no falta nada más que le hagan ustedes las contraalegaciones a quien tiene que resolver luego nuestro expediente. Valiente forma de ayudar al Ayuntamiento de Manzanares. Porque estamos hablando de defender los intereses de todos los vecinos del Ayuntamiento de Manzanares, no los intereses o salvar la cara de este equipo de gobierno, que no se trata de eso en este momento. Respondiendo a la moción que plantea el señor Sabariego, y por recapitular un poco los hechos, claro, lo que no voy a hacer es otra vez dar la rueda de prensa entera para explicar todo lo que se explicó ayer, ni voy a dedicarme a rebatir la rueda de prensa de Izquierda Unida. Se supone que hemos venido a debatir la moción de Izquierda Unida, no las ruedas de prensa que hacemos. Efectivamente, en la vendimia de 2013, por resumir, se produjeron vertidos no autorizados por parte de 2 bodegas de Manzanares y 2 bodegas de Membrilla que superaron la capacidad técnica de la EDAR, de la Estación Depuradora de Aguas Residuales. Es decir, la depuradora, como he dicho antes, en régimen normal es capaz, como ha dicho el señor Nieva, de soportar los vertidos de una población mucho mayor que la que tiene actualmente Suma, Manzanares y Membrilla. Pero la estación depuradora no está diseñada para que las bodegas, las empresas en general, toda la industria, vierta aguas sin depurar a esa depuradora. Para eso no está diseñada. Y va aguantando hasta que llega una vendimia excepcional como fue la de 2013
y mayor aún en el caso de la cooperativa, concretamente de Manzanares, que cogió más kilos en 2014 que en 2013. Como consecuencia, no pudo dar el rendimiento para el que no está diseñado y el agua empeoró la calidad. Salió el agua mal depurada al río Azuer. Es por eso por lo que se nos sanciona, es decir, por superar los parámetros de la autorización de vertido que tenemos. El expediente es muy complejo y en la instrucción del expediente se apunta como responsables no solo a las bodegas, sino a los ayuntamientos de Manzanares y Membrilla y a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. O sea, esto no es echar balones fuera, es que esto lo dice quien formula la denuncia por parte de la Confederación Hidrográfica y así se titula el expediente desde el principio hasta el final. Expediente sancionador contra la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha y contra los ayuntamientos de Manzanares y de Membrilla. No es que nos lo inventemos nosotros. Por desgracia, para este ayuntamiento, la resolución final del mismo, la del Ministerio de Agricultura, exonera de responsabilidad a todos, excepto a este ayuntamiento, como he dicho antes, por el mero hecho, por la formalidad administrativa de ser titular de la autorización de vertido de la estación depuradora. Por eso, precisamente, consideramos que es una resolución injusta y desproporcionada. Y, lógicamente, vamos a recurrirla. Pues claro que vamos a recurrirla. Una sanción de 100.000 euros hay que recurrirla, hay que intentar agotar todas las posibilidades, o bien para que no se nos imponga o, en todo caso, para minimizar los efectos. Vamos a recurrirla primero en recurso de reposición, en vía administrativa, y si no se diera satisfacción a las pretensiones del Ayuntamiento de Manzanares, habría que ir a la vía contencioso-administrativa. Y en eso se está trabajando ahora mismo. De esto a presentar el disparate de moción que trae Izquierda Unida media un abismo. Para comenzar y de entrada, debo aclarar a los vecinos que los portavoces han sido informados puntualmente de todos los detalles de este expediente por mí. Es decir, lo que sabe el señor Sabariego de este asunto es lo que yo le he contado. Lo que no me da la sensación que no he debido explicarme lo suficientemente bien, porque lo que luego dice él en la moción ni es lo que yo le he explicado, ni es lo que dice el expediente sancionador. Vamos a verlo. Habla en su moción hasta 3 veces el señor Sabariego, está escrito, no me lo invento, está escrito en la moción que quedará incorporada al acta, hasta 3 veces de dejación de funciones del equipo de gobierno o del gobierno municipal de Manzanares. 3 veces lo dice. Bueno, pues si nos vamos a la resolución del expediente sancionador que resume todo el expediente, sale varias veces la palabra dejación de funciones. Pero fíjense, en la página 10 de la resolución habla de dejación de funciones de la Agencia del Agua y del Ayuntamiento de Membrilla. En la página 12 de la resolución es el Ayuntamiento de Manzanares, en sus alegaciones, quien niega que haya dejación de funciones. Y en la página 15 de la resolución habla de dejación de funciones, otra vez, del Ayuntamiento de Membrilla en 2 ocasiones. Luego, lo que está diciendo usted aquí es una falsedad. No se refiere el expediente a dejación de funciones como manifiesta usted. Otra cosa es que lo diga usted, pero no es cierto que lo diga la resolución. Otra falsedad. Dice usted textualmente: la propia instructora sospecha de que nunca se han tomado medidas. No es cierto, no es eso lo que dice. Página 18 de la resolución. Esa expresión es un juicio de valor que hace el funcionario del Ministerio que resuelve el expediente, no la instructora. No la instructora. Otra falsedad, señor Sabariego. Seguimos. Dice textualmente: fueron avisados con tiempo por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para que tomaran medidas en la campaña de 2013. Pues mire ustedes a lo que le llama fueron avisados con tiempo. En la página 2 de la resolución consta que el aviso se produce el 26 de julio y tiene entrada en este ayuntamiento el 2 de agosto. O sea, ese es el tiempo que tuvimos para adoptar medidas.
Todos ustedes saben que la vendimia empieza a mediados de agosto. Nosotros tenemos notificación el 2 de agosto. ¿Qué medida podemos tomar entre el 2 de agosto y el comienzo de la vendimia si no es cerrar las bodegas? ¿Qué se hizo? Se hizo lo mismo que había hecho la Confederación con nosotros. Mandarles copia, trasladarle el mismo escrito de la Confederación Hidrográfica e instarles a adoptar todas las medidas que nos indicaba la Confederación para evitar que los vertidos fueran al alcantarillado de Manzanares. Insisto, entre el 2 de agosto y el comienzo de la vendimia, unas bodegas que no contaban con instalaciones de depuración, dígame usted qué medidas podían adoptar y qué más podíamos hacer nosotros, aparte de haber cerrado las bodegas. Otra falsedad. Dice en la moción que el texto sancionador deja claro dejación, ineficacia y responsabilidad del equipo de gobierno. Bueno, pues es falso. También es falso. En todo momento, el expediente sancionador se refiere a la actuación del Ayuntamiento de Manzanares, sin personalizar ni en el alcalde, ni en el concejal, ni en el equipo de gobierno, ni en los empleados municipales, con la excepción hecha de cuando se refiere o narra emisión o recepción material de documentos por parte del alcalde o de este concejal, papel que ha salido o papel que ha entrado. Todo lo demás nunca se refiere al equipo de gobierno, se refiere al Ayuntamiento de Manzanares como institución. Otra falsedad de la moción. Dice usted, es una mera transcripción de la resolución sancionadora. Pues ya ven ustedes si es una mera transcripción. Si llevo ya contadas 5 o 6 cambios, por no decir mentiras, correcciones, tergiversaciones de lo que dice la resolución, ¿cómo va a ser una mera transcripción? Diga usted lo que dice, pero no ponga usted en boca de quien firma este expediente lo que no dice. Está mezclando la opinión con los hechos que se narran en este documento. ¿Les parece a ustedes que el actual reglamento de vertidos es una herramienta suficiente para sancionar? Muy bien, pues si ustedes creen que es una herramienta eficiente para sancionar, díganme, conforme a este reglamento de vertidos, díganme cuál es el tipo de la infracción que han cometido las bodegas, cuál es el tipo y cuál es la calificación, leve, grave, muy grave, y díganme cuál es la sanción que le corresponde según este reglamento. Señoras y señores, este reglamento no establece sanciones. Este reglamento no define cuáles son las infracciones ni cuál es el grado de cada una de ellas. Entonces, con este reglamento vamos a intentar trasladar, y lo está estudiando un equipo jurídico, la responsabilidad a quien ha contaminado. Pero con esta herramienta no podemos ir muy lejos. Por eso hay que modificarla. Insisto otra vez, ¿cuál es el tipo de la sanción la infracción que han cometido esas empresas? ¿Y cuál es la cuantía de la multa que hay que ponerles? Es que si a mí se me ocurre ponerles 20, 30, 100 o 200, cuando luego recurran esa sanción, se puede apreciar arbitrariedad. Es decir, no se puede poner lo que al instructor o a quien resuelva se le ocurra. Eso tiene que estar basado en algo. La sanción que nos ponen a nosotros está basada en unas tablas, en unos cálculos y en unas fórmulas que constan en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Y la multa se pone en proporción al resultado del daño calculado según esas fórmulas. Es decir, hay unos criterios objetivos de valoración. Eso es un reglamento y eso es un capítulo sancionador dentro de un reglamento regulador. No es el caso del de Manzanares. Puede servir para otras cosas, para eso no sirve. Dice también en la moción que tras la instrucción de los expedientes y si estos contuvieran alguna deficiencia, sería el momento de su subsanación. Es decir, nosotros iniciamos expediente sin tener clara cuál es la sanción ni cuál es la infracción, y si perdemos, entonces modificamos el reglamento. Si nos sale mal, a toro pasado, después de... No, señor. Bastante fea es la situación que tenemos como para encima iniciar un expediente sin saber dónde vamos.
y sin saber el resultado del mismo. Nos acusa también en su moción, textualmente, de no tomar ninguna iniciativa para su adecuación, para la adecuación del reglamento. Pues no está diciendo la verdad. Usted sabe, porque se lo dije en la reunión pasada de portavoces el 13 de febrero, que estamos trabajando en un reglamento nuevo y además les apunté concretamente el reglamento de una localidad próxima que consideramos, nos han recomendado, que es un reglamento actual y bastante potente, bastante serio. Eso se lo he dicho yo a ustedes dos en la reunión de portavoces del día 13. Entonces, señor Sabariego, no me diga que no hemos hecho nada. Usted sabe que estamos trabajando sobre el tema. Es negarlo la evidencia. Vamos llegando al final de la moción. Dice usted, en el segundo acuerdo, lo que pide es iniciar expedientes sancionadores a las empresas que han sobrepasado los límites de vertido legalmente establecidos. Pues no se entera de nada. Señor Sabariego, perdone usted que le diga y que insista. O sea, no se entera de nada. No se trata de abrir expediente sancionador porque las empresas han sobrepasado los límites de vertido. Si es que esas empresas no tienen autorización de vertido. Pero que el tipo no es han sobrepasado, si es lo que le digo. Si es que no sabe leer un reglamento ni interpretarlo ni de lo que estamos hablando. Habrá que iniciar expediente sancionador porque están vertiendo sin tener autorización, pero no porque superen nada, si no superan nada, si no tienen que superar, si es que no tendrían que haber vertido. Y ya si nos fijamos en el primer acuerdo y en el segundo y los comparamos los dos juntos, pues claro, en el primer acuerdo lo que pide Izquierda Unida es que el equipo de gobierno paguemos la multa. Y en el segundo lo que pide es que sancionemos a las bodegas para que asuman su responsabilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cobrar dos veces? O sea, pagamos el equipo de gobierno y, por otro lado, que paguen las bodegas. O una cosa u otra. O sea, si hay responsabilidad en las bodegas y quiere que se abra expediente sancionador, habrá que hacer recaer la responsabilidad a las bodegas, no al equipo de gobierno. Y si da por hecho que ha habido negligencia en el equipo de gobierno, pues entonces deje usted en paz a las bodegas. Es que quiere las dos cosas, choco y tajá. No termina de haber coherencia, ni hay trabajo, ni hay nada. En resumen, desprecia cualquier consideración técnica o jurídica que sería interesante sobre este asunto. Los argumentos de defensa que pudiera esgrimir el Ayuntamiento de Manzanares, pero no para defendernos políticamente aquí ante ustedes, sino argumentos de defensa que pudiera utilizar este ayuntamiento para intentar que no nos sancionen, para intentar sacar adelante este expediente de la mejor forma posible. Pues no, estamos aquí simplemente focalizando la atención en el equipo de gobierno y omite cualquier referencia a la responsabilidad de las bodegas, a la responsabilidad del Ayuntamiento de Membrilla, a la responsabilidad de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, que no nos la inventamos nosotros, que es la Confederación Hidrográfica quien mete a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, basándose en la Ley del Ciclo Integral del Agua de Castilla-La Mancha, que es una ley vigente y que marca responsabilidades también para la antigua entidad Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, hoy día integrada en la Agencia del Agua. Y por acudir un poco por darle vueltas al disparate, señor Sabariego, si el equipo de gobierno tuviese que pagar de su bolsillo las consecuencias económicas de las decisiones que nos salen mal, también sería justo que se nos remunerasen aquellas decisiones que resultan con beneficios o ahorros para este ayuntamiento, como tantas que se han producido a lo largo de esta legislatura. Las cosas no funcionan así. O sea, no es cuestión de que el equipo de gobierno pague esa sanción. Estamos en un Estado de Derecho, esto no es Venezuela. Si algún cargo público infringe la ley en el ejercicio de su función, responde con su patrimonio, incluso con la cárcel, como estamos viendo pues en la tele, en los medios de comunicación en estos últimos tiempos, por desgracia, y con políticos de todos los colores.
Pero no es este el caso, ni el partido ha terminado todavía. No estamos hablando aquí de haber incumplido la ley. Estamos hablando de si la gestión ha sido mejor o peor, o hemos llegado a tiempo o no hemos llegado a tiempo. Miren, conforme al artículo 21.2 del Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, en tanto no se agote la vía administrativa, la resolución no es ejecutiva y, por lo tanto, y de momento, no hay obligación de pago. Al interponer el recurso de reposición, de hecho, se suspende el plazo de ingreso establecido. Y en caso de llegar al contencioso, solicitaremos también la suspensión, amparándonos en la Ley de Asistencia Jurídica al Estado, que en su artículo 12, que habla de exención de depósitos y cauciones, establece que no se exigirá al Estado ningún tipo de caución, lo que es extensible a las comunidades autónomas y, según la interpretación que se pueda hacer, también a las entidades locales. De todas formas, señor Sabariego, por concluir en este punto de la responsabilidad de los concejales, pues si a usted le parece un buen criterio que para el servicio público político los concejales tengan que asumir de su bolsillo las consecuencias de sus decisiones, aun siendo éstas ajustadas a la ley, pues yo le animo que lo lleve en el programa electoral de Izquierda Unida o Podemos o Ganemos o el invento que quiera que sea en lo que derive Izquierda Unida. A ver si es usted capaz de completar una lista de personas que estén dispuestas a asumir de su bolsillo y a comprometerse ante los vecinos, a asumir de su bolsillo cualquier tropiezo que puedan tener en la gestión si llegan al gobierno. Yo le animo a que lo haga y que lo lleve en su programa electoral. Como digo, es un asunto muy serio, no es para tomárselo a broma, es un asunto donde evidentemente la oposición pues tiene mucho juego, tiene mucho terreno, pero basándonos en hechos ciertos y en seriedad, y en leerse los documentos y en entenderlos, pero no es un asunto para tomárselo a chirigota. Nosotros no nos lo tomamos. Se ha conseguido en esta legislatura lo que no se ha conseguido en muchísimos años anteriores. Repito que hoy día todas las bodegas de Manzanares cuentan con depuradora. El avance pues ha sido brutal en comparación con la situación en la que hemos estado anteriormente. Antes no pasó, hemos tenido la desgracia de que nos ha tocado a nosotros, ha pasado. Desde el primer momento, lo que sucedió en 2013, todo ha sido presionar a las bodegas y meter prisa para que hicieran sus instalaciones. Al principio de la vendimia de 2014, las instalaciones estaban terminadas. Si no lo hubieran estado, probablemente se hubieran adoptado otras medidas, incluso por parte de Confederación Hidrográfica. Pero también, por las prisas y porque no dio más tiempo, no se hizo antes, no hubo tiempo material a que 2 depuradoras de esas bodegas que no tenían entraran en régimen de trabajo a pleno rendimiento. Por eso hemos tenido problemas también con una cosecha también excepcional, concretamente en la cooperativa de Manzanares, superior a la de 2013, y con unas depuradoras que todavía no habían entrado a pleno régimen. Seguiremos trabajando para intentar que las consecuencias de lo que ha pasado no se vuelvan a repetir. Y como digo, en este momento, pues lo que no ha sucedido jamás en la historia de Manzanares, insisto que la cooperativa tiene ya 60 años, todas las bodegas de Manzanares cuentan con instalaciones de depuración. Ha sido en esta legislatura y con este equipo de gobierno y con este concejal de Medio Ambiente. No vamos a aprobar la urgencia de la moción. Muchas gracias, señor Sabariego. Bueno, creo que ha quedado claro para los vecinos dónde está la información, dónde está la seriedad del asunto y dónde está simplemente un ruido y alboroto para este asunto, que como bien dice el señor Martín Guitero, nosotros esperamos de toda la corporación el apoyo para el buen fin de estos recursos que plantearemos y que entendemos que, bueno, pues que el funcionario de turno en el Ministerio pues quizá no tendría el mejor día para dictar una resolución
no ajustada, entendemos que a derecho, y además sin ninguna fundamentación jurídica al respecto. Que se ha dicho aquí que, lógicamente, aquí vertemos dos ayuntamientos que seremos responsables, y si la Agencia del Agua lo tiene que ser también, porque tiene también sus responsabilidades que tener en cuenta, pues ahora, lógicamente, trataremos también de minimizar el importe, y lo que sí está claro, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Popular, lo que se ha trabajado es que en posteriores ocasiones no vuelva a ocurrir. Todas nuestras bodegas de Manzanares tienen incorporadas sus depuradoras. Por supuesto que con el nuevo reglamento de vertidos también, no solamente, como decía el señor Nieva, vamos a intentar para que haya un reglamento sancionador. Por supuesto que se recogerán y se ultimará por las cuestiones que sean como faltas leves, como decía, graves o muy graves o tal, y las cantidades, sino también pues los mecanismos que debemos poner en las instalaciones de las empresas, no solamente de las bodegas, sino de algunas otras, para que tengan un análisis continuo y riguroso de los vertidos que se hacen. De esa manera, pues no hay trampa ni cartón, y quien contamina paga. Y le quería decir, por último, también al señor Sabariego, en lo único que estoy de acuerdo en su moción, es que los habitantes de Manzanares no son los que tienen que pagar esta sanción, lógicamente, que veremos en cuánto queda al final, y serán, lógicamente, y repetiremos en todo caso esa sanción contra los responsables, y lógicamente entendremos que la podremos cobrar de una u otra manera. ¿Votos a favor de aprobar la moción? Señor alcalde, un inciso. Perdón, votos a ¿No va a haber segundo turno? Pues estamos aprobando la urgencia de la moción. Eso tendremos que pedir entonces un pleno extraordinario. Pida usted lo que le parezca oportuno. Votos a favor de la urgencia. Votos en contra. No se aprueba la urgencia. Le recuerdo, señor Sabariego, que la urgencia, la moción que usted ha presentado, y creo que ha sido debatido, los dos, perdón, que no tiene la palabra. Perdón, que no tiene la palabra, señor Sabariego. Le advierto por primera vez. ¿Vale? La moción que usted trae aquí hoy, los dos puntos, como bien ha dicho el señor Martín Gaitero, y principalmente, es que el equipo de gobierno pague la sanción. ¿Qué quiere usted seguir debatiendo? ¿Que si estamos de acuerdo o no? ¿Que vamos a pagar la sanción? Pues no, mire usted, pues no estamos de acuerdo. Pues ya está. Tendré que le advierto por segunda vez. A ver si le va a dar tiempo a usted ahí antes de terminar el pleno. Entonces ya le digo, es decir, esa es la moción que usted ha presentado. Se ha hablado, le hemos dado la palabra para que usted defienda la urgencia. El Partido Socialista ha tenido su tiempo y nosotros hemos tenido el nuestro. Y vuelvo a insistir, usted presentar un pleno extraordinario porque quiera para el tema del debate de la depuradora, para el tema del nuevo reglamento de residuos, para lo que a usted le parezca bien, y lo trabajaremos y vendremos a debatir. Pero es que la moción que usted trae aquí es para que este equipo de gobierno pague las sanciones. Yo creo que no es cuestión de darle más vueltas a este asunto. Ni es ahora cuando hay que pagar. Ni es ahora cuando hay que pagar tampoco podíamos tomar la decisión. Y como bien dice, habría que pedir a cada candidato que se presente a las próximas elecciones un aval. Y si no tiene garantías suficientes, pues a lo mejor tampoco se puede presentar, porque si la criatura no puede pagar, claro, según su criterio, ¿no? Ese sería. Bueno, pues no se aprueba la moción. Siguiente asunto urgente. Siguiente y último. Es una moción conjunta que presenta a los grupos políticos municipales para agradecer a doña Custodia Alcázar Fernández la donación de partituras a la Escuela Municipal de Música Guillermo Calero. Bueno, ¿se aprueba la urgencia? Se aprueba la urgencia. Pues el contenido de la moción es el siguiente. En fechas recientes, doña Custodia Alcázar Fernández ha donado una colección de partituras de su propiedad a la Escuela Municipal de Música Guillermo Calero. Se trata de una colección de unas 300 publicaciones que incluyen obras, estudios y métodos para un amplio abanico de instrumentos. El profesorado de la Escuela de Música ha valorado muy positivamente el contenido de esta colección de cara a su aprovechamiento pedagógico. Esta donación se suma a otra anterior de una partitura original del maestro Julián Sánchez Maroto, efectuada a este ayuntamiento en 2010. Por todo ello, el Ayuntamiento Pleno quiere agradecer públicamente a doña Custodia Alcázar estas donaciones y hace suya la sugerencia del equipo docente de la Escuela de Música de denominar con su nombre a la biblioteca del centro. Muy bien, señor Sabariego. Se aprueba. Se aprueba la moción. Se aprueba la moción. Pues se aprueba por unanimidad. No hay ningún asunto Ningún más, asunto no hay urgente. ruegos y preguntas. Tampoco se ha Una preguntado. pregunta del público.
Buenas noches. ¿Se me oye? Señor Martín Gaitero, Dígame. explíqueme por qué hay que cerrar las bodegas. ¿Por qué tira por ahí? Porque no cuentan con autorización de vertido. Bien, y es que antes de, digamos, de esa medida tan dramática, que afortunadamente no han hecho, ¿no se les puede advertir previamente y decirles que lo hagan Se ha hecho. durante la campaña 2011-2012 y no haber dado lugar a esto? ¿Por qué carga ahora contra las bodegas? Gracias, señor Molina. Vamos a ver. Puedo buscar y creo recordar que se ha hecho con anterioridad. No se lo aseguro, pero creo que se ha hecho con anterioridad. Se hace con toda certeza y además en los mismos términos que plantea la Confederación, se hace en 2013 porque precisamente es la Confederación la que nos insta a nosotros y nosotros damos traslado a las bodegas en ese término. Y se sigue haciendo a partir de ahí hasta que han construido sus estaciones depuradoras. Evidentemente coincido con usted, la medida de cerrar las bodegas me parece muy, muy fuerte. Muchas gracias. Evidentemente. Muchas gracias. Buenas noches. Señor Martín Gaitero, hablando del vertedero, después de todo lo que movieron, ¿qué ha hecho? ¿Tirar tierra encima? ¿Así es como soluciona el problema de los vertidos incontrolados? Me parece que no sabe usted de qué vertedero estamos hablando. El vertedero, tal como lo dejó el Partido Socialista, a fecha de hoy sigue estando exactamente igual. Pero a mí lo que hiciera el socialista me es indiferente. No, quiero decirle que es que no hemos hecho nada. O sea, que a usted le puede parecer mejor o peor lo que se hiciera hace 4 años, pero que ese vertedero a fecha de hoy sigue exactamente igual que quedó antes de que llegase esta corporación. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.